Nos vamos a ir un poco rápido. La verdad es que traigo bastantes citas y bueno, yo sé que Dios tiene el control, así que Él nos ayude a poder abarcar esto y que lo que hoy cada uno de nosotros recibamos sea algo que lleve fruto. Quiero preguntarte con estas imágenes, primero, a ver si tú puedes descifrar o descubrir el refrán que está en estos emojis, ¿no? A ver si alguien dice sí o en eso no se entiende nada. Es un refrán. Es un refrán conocido que es como la introducción a lo que hoy vamos a leer. Y como creo que está bien difícil, ¿Alguien se acerca? ¿No? No dice nada de... No hay un signo de más, ¿no? Empieza una plantita. Hierba mala nunca muere. Hierba mala nunca muere. Exactamente. Si puedes ayudarme, por favor, con la siguiente imagen. Hierba mala nunca muere. Yo pensé que era bien claro, pero ya me di cuenta que no tanto, que cuesta trabajo, que al ver el diablo ahí nosotros luego dijimos, ¡ay! ¿No? Vamos a leer lo que la Biblia nos enseña y que te decía que por eso es como una introducción. Mateo capítulo 13 empieza narrando. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Una persona siembra en su terreno muy buenas semillas de trigo y sigue diciendo este relato. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Y ya está aquí en las pantallas para que podamos leerlo juntos. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, por favor la siguiente, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no. El trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen, luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Y aquí yo te decía como en la imagen ahí donde estaban los emojis, lo primero que nosotros vimos ahí fue al diablo y a veces cuando leemos esta parábola vemos cómo el enemigo siembra también cizaña, ¿no? Y a veces
en nuestra vida sucede, ¡ay! El diablo me está atacando, el diablo está allí sembrando en la buena tierra, en mi vida. Inmediatamente identificamos a nuestro enemigo. Y aquí los trabajadores en esta parábola le dicen al dueño, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y el dueño muy tranquilo dice, no, dejen que crezcan juntos. Porque si ustedes intentan arrancar la cizaña, puede ocurrir que se lleven también el trigo, porque son tan parecidos. Y para nosotros ahora, esta parábola a lo mejor no tiene tanto sentido. Y por eso dije, a ver si con ese refrán de hierba mala nunca muere, nos identificamos un poco más. Porque en aquel entonces, cuando Jesús narra esta parábola, pues el trigo era el alimento principal de esa época, y aunque para nosotros sigue siendo un alimento principal, hoy no lo vemos como antes, con los agricultores, todo lo que implicaba el tiempo de la cosecha. Nosotros pensamos en nuestro pan, ya listo, el que tenemos en la mesa, en una pizza. No vemos todo lo que implica esto, pero Jesús hablaba en parábolas para que la gente pudiera entenderle. Y cuando algo a nosotros nos sale mal, ¿te ha pasado? Estoy segura que te ha pasado que algo te sale mal. ¿Qué es lo primero que tú piensas? ¿Cuál es tu primera reacción? Esto no es de Dios, es el enemigo. El diablo me está atacando, ahí está el diablo, ¿no? Y aquí yo veo como el trigo representa todo lo que viene de Dios. Y la mala hierba, pues aquello que no viene de Dios. A la cizaña, a todas esas cuestiones que a veces están también en nuestra vida. Porque aquí vemos cómo siguen creciendo juntos, se parecen mucho. Yo investigaba y se dice que el trigo, cuando empieza a crecer, pues se dobla, las espigas se empiezan a doblar porque el peso del trigo hace que esto ocurra con la planta. La cizaña en la cizaña no pasa esto, por eso los trabajadores decían, pues vamos a arrancarlas, porque es fácil identificarlos. La cizaña no se dobla porque está hueca, no tiene nada, entonces permanece erguida. Y nosotros tenemos que ser como el trigo, reconocer a Dios, poder inclinarnos ante Él y decir, todo lo que tengo, Señor, es tuyo. ¿Cuánto trabajo a veces nos cuesta cuando nosotros recibimos el producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de levantarte todos los días bien temprano y algunos que toman el transporte público, llegar hasta su lugar ahí aplastados, tú sabes lo que significa eso, y a lo mejor para algunos más cómodamente te diriges a tu trabajo en un coche, a tu escuela, pero el tráfico, todo lo que enfrentas para llegar, y a veces es fácil decir, todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo, todo lo que he logrado es gracias a mi disciplina, a mis buenos hábitos, y ahí estamos como cizaña, ¿no? Bien erguidos. Todo el logro es mío. Y otra cosa que también me gustaría que tú te preguntaras e identificaras, ¿por qué Dios no hace nada para quitar la hierba mala? ¿Por qué en esta parábola le dicen al dueño, vamos a quitarla? No. ¿Por qué Dios no nos quita esas cosas difíciles de nuestra vida, esas personas difíciles, esas circunstancias que sacan
como que lo peor de nosotros? ¿Por qué no es quitado simplemente ya cuando oramos y le decimos a Dios, Señor, yo te reconozco, mira aquí, yo te entrego mi vida, me inclino aquí, me postro ante ti, ya soy un trigo ahí, Señor, quita de mi vida toda la hierba mala? No. Y es que el refrán tiene sentido. Hierba mala nunca muere, porque está allí para poder identificar aquello que en nuestras vidas incluso todavía tiene mucho de cizaña. Todavía hay cosas en nuestra vida, todavía las adversidades, las dificultades, pues sacan ahí a flote las áreas que necesitan ser tratadas. Quiero que leamos juntos el siguiente versículo, porque te decía que hay mucho contenido hoy de versículos y aquí está Jesús diciéndole a Pedro. Acuérdate que antes de que le cambiaran el nombre, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Satanás ha pedido zarandearte, le dice Jesús, como si fueras trigo. Y es que el trigo, si tú te pones ahí a investigar, ya sabes, ahora ChatGPT, Google, lo que tú quieras, el proceso que pasa el trigo, pues uno de ellos es zarandearlo, sacudirlo, ¿no? ¿No te sientes a veces así zarandeado? Muchas veces te has sentido zarandeado. Y cuando somos zarandeados, tenemos que reconocer las áreas de nuestras vidas donde necesitamos ser confrontados, ¿no? A veces uno va a estar como que no te das cuenta y cuando te zarandean, reacciona, ¿no? A veces dicen, estamos en una crisis, a veces estamos en momentos donde no nos damos cuenta que necesitamos ser confrontados y no nos gusta. Uno quiere, cuando te sientes mal, que te apapachen, que te digan, sí, mira, todos son malos, ¿no? No te entienden. Y parece que Dios nos rodea más de esas personas o más de esas situaciones que nos llevan al límite. Yo te voy a compartir, dice mi esposo, es que nunca te quedas callada, siempre tienes una respuesta. Dice que no, pero así soy. Pero no te lo digo desde algo bueno, aunque es bueno tener respuestas ante las circunstancias. A veces yo digo, él no tiene la razón y entonces por eso siempre tengo una respuesta. Pero no me preocupa darle una respuesta siempre a mi esposo. A veces lo que eso me hace estar alerta es quizá mi actitud con Dios cuando Él quiere enseñarme algo. Soy igual. Y tengo siempre una justificación y tengo siempre un mejor argumento y siempre gano. Y entonces digo, ouch. Y entonces, pues soy entrenada con mi esposo, ¿verdad? Es con él con quien tengo que quedarme callada y no siempre lo logro. No siempre recibo lo que me está diciendo, porque pienso, ay sí, ¿tú qué? ¿No? Y te puedo contestar muchas cosas que tú tampoco haces cuando me están confrontando, porque no nos gusta ser confrontados, no nos gusta ser enseñados. Y Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Y Jesús le dice, Pedro, mira, han pedido que tú seas zarandeado, pero yo voy a orar por ti, para que tu fe no falte. Y
¿Y cómo es que sabiendo Jesús que Pedro lo iba a negar, por qué oraba por él entonces? Pues porque Jesús tiene un plan con cada uno de nosotros. Él sabía el plan que tenía con Pedro y a pesar de que lo iba a negar, Jesús dijo, voy a orar por ti. Pero ¿sabes qué? Pedro era bien hablador. Siempre tenía una respuesta. Pedro dijo, no, Jesús, jamás voy a negarte, yo daría mi vida por ti. Jesús estaba enseñándole algo, pero Pedro, como yo, no, Jesús, eso jamás va a pasar. Y Jesús, tratando de enseñarle a Pedro, pero Pedro en otra cosa. Y cuando Pedro tiene que ser confrontado después de que negó a Jesús, imagínate la vergüenza que sintió. Imagínate lo que significa. Oh, Jesús ya me lo había dicho. Y 3 veces ya lo negué. No fue una. Así uno. No es suficiente con que una vez. Ahí vamos. Y la traición de Pedro, la negación. Hay un dato curioso, pero está escrito en los 4 evangelios. A ninguno de los escritores se le fue esta falla de Pedro. Y es que tenían que escribir, porque Pedro seguramente era de esos que andaban diciendo, yo soy el más importante para Jesús, porque miren, yo caminé con él en el agua y hacia él. ¿Alguno de ustedes hizo lo mismo? La Biblia no dice algo así, ¿eh? Yo me imagino que Pedro, tan hablador, y sí nos relata que los discípulos discutían entre ellos por saber quién era el más importante. Yo pienso, se me hace que Pedro se creía el más importante. Tan es así que su falla fue exhibida. Pero así como su falla fue exhibida, ya hemos leído en nuestro tiempo devocional. Si no sabes, nos conectamos todos los días, de lunes a viernes por Zoom, para leer la Biblia juntos. Porque a veces a algunos nos parece muy difícil leer la Biblia. No la entendemos, nos da sueño, tenemos diferentes ocupaciones. Y entonces, como iglesia, podemos leer la Biblia a las 9 de la mañana o a las 9:30 de la noche. Ni siquiera es necesario que tú prendas tu cámara. Puedes entrar y estar allí sin prender tu cámara. Yo te recomiendo que la prendas porque es bien agradable poder ver a las personas que están allí conectadas, escuchar sus comentarios, etc. Pero si ya estás en pijamas a esa hora, si no te sientes cómodo, conéctate, leamos la Biblia juntos. Porque mientras estuvimos leyendo la Biblia juntos en el libro de los Hechos, vimos todo lo que fue pasando con la vida de Pedro. Y quiero continuar con el siguiente versículo. Pueblo de Israel, ahora mismo daré la orden de que ustedes sean sacudidos como se sacude el trigo para limpiarlo de basura, sin dejar caer un solo grano. Todos ustedes piensan que nada malo les pasará, pero al final sus pecados les causarán la muerte. Aquí nuevamente nos está hablando de una orden que viene de parte de Dios para que nosotros seamos sacudidos, como se sacude el trigo, para limpiarlo de la basura, para limpiarlo de esa mala hierba, que aunque allí va a estar, nosotros tenemos que ser limpiados, nosotros tenemos que ser transformados, nosotros tenemos que estar bien para servir bien. Pero sabes, es en la aflicción, es en la preocupación, es en los problemas, es en las circunstancias difíciles donde somos sacudidos. Cuando todo está bien, no somos sacudidos, estamos cómodos. Nuestra fe en ese momento no parece que es muy probada. Sin embargo,
es en las circunstancias difíciles. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué están tan asustados? Cuando los discípulos tenían miedo, cuando se veían ahí en la tormenta, ¿todavía no confían en mí? ¿Por qué nos asustamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Porque todavía no hemos aprendido a confiar en Dios como deberíamos. Pero ¿sabes una cosa? Esas circunstancias nos van a ayudar a confiar más y mejor. Creemos: Señor, quita estas circunstancias de mi vida. No, Señor, las necesito. Ya me di cuenta que así soy formada. Así mi carácter es transformado. Vamos a leer también otro pasaje que está larguito. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor. Llegan los discípulos donde están los otros discípulos, ven mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Jesús hablando a sus discípulos fuerte. A veces Jesús así me habla. ¿Cuándo vas a aprender, Ivette? ¿Cuándo vas a aprender a confiar en mí? ¿Acaso no puedes hacer nada sin mí? No, Señor, no puedo. No puedo hacer nada sin ti, te necesito, pero también necesito aprender a depender de ti, porque aunque no puedo hacer nada sin ti, ahí me lanzo a hacer las cosas, pero cuando ya no puedo, Señor, ayúdame, ¿cómo salgo de esto? Pero antes no lo considero. Y Jesús dice: tráiganme aquí al muchacho enseguida. Y se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió: desde que era pequeño. Desde entonces, el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó. Hoy Jesús nos pregunta: ¿puedes confiar en Dios? ¿Puedes confiar en Dios cuando eres sacudido? ¿Puedes confiar en Dios cuando eres zarandeado? Como es este muchacho, era sacudido porque el espíritu malo se apoderaba de él y entonces él hacía cosas para atentar contra su propia vida. Y cuando pregunta esto, Jesús dice: para el que confía en Él, todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios. Gritó: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. ¿Cuántos aquí decimos: sí confío, pero a lo mejor mi fe hoy no me da? Hoy no me da para esta circunstancia que estoy enfrentando. Jesús, ayúdame a confiar más en Dios.
Jesús, ayúdame a ver que mi identidad correcta está en ti. Ayúdame a ver que los problemas no pueden ser más grandes que tu poder. Ayúdame a confiar más en ti. Y podemos ser honestos delante de Jesús, pero fíjate que después de que pide confiar más, nos vamos a ir a otro versículo para concluir, que está en Nahum. Porque después de que los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos con ese demonio? ¿Por qué no lo pudimos echar? Jesús les responde a sus discípulos, porque esa clase de demonio solamente puede salir con oración y con ayuno. Nosotros ni oramos, ni ayunamos, ni confiamos y enfrentamos estas circunstancias. Somos sacudidos, ¿sabes? No se va a quitar esa hierba que está ahí, esa cizaña. Es un instrumento incluso de parte de Dios para que nosotros seamos formados. Esas circunstancias difíciles nos ayudan a nosotros. ¿Qué necesitamos? Ir a Dios, orar, pedirle que Él nos ayude. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Puede ser que estás en un momento de angustia. Puede ser que estás atravesando situaciones muy difíciles. Yo te invito a que confíes en Dios. Yo te invito a que confíes en su bondad, a que te acerques a Él. Él es un lugar seguro. Él quiere brindarte protección. Él quiere ayudarte. Él quiere estar contigo. No estés tan asustado. Confía en Dios. Confía en Dios. Yo sé que hoy en este lugar hay personas que han atravesado situaciones de enfermedad, situaciones de escasez, problemas familiares tan fuertes que parece que no hay respuesta, que no hay solución. Yo quiero decirte, en momentos de angustia, Dios nos brinda protección. Nada puede ser más fuerte que el poder de nuestro Dios. Él quiere mostrar su poder en tu favor. Tienes el favor de Dios sobre tu vida. Búscale a Él. Acércate a Dios. Pídele que toda situación te ayude a confiar más en Él, a dejar a un lado nuestro orgullo, a dejar a un lado el creer que nosotros tenemos la respuesta. Mira que si le hacemos de esta forma, mira que si le hacemos... Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Por favor, quiero pedirte unos minutos. Ponte de pie y oremos. Oremos para que esta palabra pueda ser puesta en práctica, que Dios nos ayude a confiar más en Él.